Aquí en Apocalipsis capítulo 19, la segunda parte del capítulo, vemos el Señor Jesucristo montado sobre un caballo blanco, llegando a la tierra con un ejército grande de gente sobre caballos blancos, conquistando a los reyes de la tierra, conquistando a la bestia y al falso profeta, conquistando Satanás, tomando posesión de la tierra, comenzando su reino. Él va a reinar sobre la tierra durante 1000 años. Y vemos una descripción bastante amplia de Cristo como conquistador. Y vemos una descripción número 2 de los que Él conquista cuando Él viene a la tierra. Ahora, quiero aclarar algo al comenzar esta parte del estudio y aclarar el significado de la frase, la segunda venida de Cristo. Ya lo he mencionado, pero quiero aclararlo un poco más en esta tarde. La frase segunda venida de Cristo se refiere a su venida a la tierra, a reinar sobre la tierra. Él viene a reinar y va a levantar un reino literal de 1000 años sobre la tierra, donde Él va a reinar y nosotros, sus hijos, vamos a reinar con Él. Vamos a tener una responsabilidad sobre la tierra de reinar. Ahora, no se confunden con el arrebatamiento de la iglesia. Cuando habla del arrebatamiento de la iglesia, no usa la palabra de Dios, la frase la venida de Cristo. Muchas veces la palabra que se usa es la palabra manifestación. Por ejemplo, en Colosenses dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea que cuando se refiere al arrebatamiento de la iglesia, usa muchas veces la palabra manifestarse o se manifiesta, porque se manifiesta en las nubes, escuchamos la trompeta, nos llama a su presencia y vamos con Él al cielo para estar con Él desde ese momento en adelante, siempre con Él ahí en el cielo y luego vamos a venir a tierra, pero vamos a estar con Él siempre. Para que donde Él esté, dijo, Él prometió a sus discípulos que nosotros también estemos, sus discípulos, se manifiesta. Pero cuando se usa la frase la venida de Cristo refiriendo a su venida a la tierra, es una frase que habla acerca de venir a la tierra. Muchos han usado la frase la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, refiriéndose al arrebatamiento. Y cuando uno lee la Biblia y habla de su segunda venida, habla de reinar, habla de cosas que no son de referente al arrebatamiento de la iglesia, sino a su reino terrenal. Y tenemos que aclarar eso. También dice en la palabra de Dios acerca del arrebatamiento, la esperanza del creyente, dice en 1 Juan, capítulo 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. O sea que Él va a manifestarse en las nubes, en el aire, nos va a llamar, nos va a sacar de la tierra y nos va a llevar a su presencia. Pero en Apocalipsis 19
Vemos el comienzo de su segunda venida, de su reino sobre la tierra, donde Él viene y nosotros como hijos de Dios estamos aquí sobre la tierra y Él lleva gente de la tierra, pero no son los creyentes para estar presentes con Él en el cielo. Él lleva a los incrédulos y los lleva a ser juzgados. Y la segunda venida de Cristo en Mateo 24 menciona los días de Noé. El juicio de Dios vino sobre la tierra y Noé y su familia, los justos, se quedaron sobre la tierra. Pero ¿quiénes fueron llevados? Todos los incrédulos, los malvados, a juicio. Así que no se confunden. La segunda venida de Cristo se refiere a su llegada a la tierra para reinar, donde Él va a llevar los incrédulos para ser juzgados y traer los creyentes para reinar sobre la tierra. Ahora, con esa aclaración, vamos a ver la descripción del que conquista la tierra, el Señor Jesucristo. Mire cómo lo describe a Él. Primero menciona los nombres que están sobre Él: fiel y verdadero. Versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Él viene sobre un caballo blanco. Era muy común en aquel entonces, cuando un general fue a pelear contra otro país, otra ciudad, otra gente, cuando triunfó, volvió a la ciudad sobre un caballo blanco, trayendo los prisioneros y también trayendo todo el botín, todo lo que ellos consiguieron durante esa conquista, en un desfile de victoria. Y Cristo va a venir a esta tierra victorioso sobre un caballo blanco para reinar sobre sus enemigos. Y Él es llamado fiel y verdadero. Él ha prometido que Él iba a volver y Él está cumpliendo su promesa. En los tiempos bíblicos, los nombres llevaban mucho significado. Nos dice en la palabra de Dios que un hombre llamado José, en el libro de Hechos, era tan conocido por su actitud de animar a otros y acompañar a otros y levantar el ánimo de otros. Le cambiaron su nombre y empezaron a llamarlo Bernabé. Cuando Cefas fue llamado por Cristo a seguirle a Él, Cristo le cambió su nombre. Le cambió su nombre a Pedro, roca firme. Él era como un pequeño roca, digamos, era débil y era un hombre vacilante, pero Cristo iba a transformar este hombre a una roca, a un hombre firme, y le cambió su nombre. Los nombres en el tiempo de la Biblia eran muy, muy importantes, y su nombre es fiel y verdadero, el Señor Jesucristo. Con justicia Él va a juzgar y pelear y juzgar la maldad como juez justo, juez fiel. Nosotros podemos, como hijos de Dios, aferrarnos a Cristo y consolarnos a nosotros en momentos difíciles, en momentos donde hay confusión, donde hay tristeza, y recordar: el Señor es fiel. Él no va a abandonarnos. Él, como Dios, nos ha dado promesas y podemos confiar en esas promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Todos hemos sufrido
la tristeza de alguien que nos prometió algo y no cumplió su promesa. Y por ahí, y sin excusa, por ahí dijeron, no, pero no pude porque se me complicó y era difícil y todo. O por ahí hicieron promesas que desde el momento que hicieron la promesa no iban a poder cumplir la promesa. Pero hermanos, yo les quiero animar con algo. El Señor es fiel, el Señor Jesucristo. Y es verdadero. Él siempre sigue la verdad. Y Él va a juzgar verdaderamente según la justicia. Y podemos confiar en esos nombres, en nuestro Dios, porque Él es fiel y es justo. Pero noten la segunda descripción de Él. En el versículo 12 dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Él tiene muchas diademas. ¿Por qué? Porque es el Rey de Reyes, que vamos a ver más adelante. Él tiene autoridad para reinar y Él viene con esas diademas para comenzar su reino terrenal. Hay un nombre que no se menciona, es un secreto y será revelado el momento cuando estamos con Él. Pero también el nombre que sí se revela es el Verbo. El Verbo. El Verbo se refiere a la palabra. La palabra es algo importantísimo. La palabra es una expresión de un pensamiento. Ustedes saben lo que yo estoy pensando ahora porque estoy hablando. Cuando está conversando con alguien, uno está revelando lo que está pensando y conversando a través de las palabras. El Señor Jesucristo es el Verbo de Dios. Como una palabra es la expresión de una persona, podemos decir que Cristo es la expresión de Dios. ¿Quieres saber cómo es Dios? ¿Cómo es Él en su persona? Mediten sobre la vida de Cristo, cómo Él vivió en la tierra. Algunos tienen ideas muy arrebatadas acerca de Dios. Por ahí agarran un hecho en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento y tienen un concepto por la apariencia. ¿Alguna vez usted vio una persona, empezó a formular algún concepto de cómo era esa persona? Quizás una persona muy seria, una persona que parecía que era una persona de mal humor o otra cosa. Usted se acercó y conoció a esa persona y descubrió nada que ver con la primera impresión. Al contrario, al conocerlo, le cayó bien o le agradó como es la persona, muy dulce, muy amable. También puede pasar al revés. Pero al conocerlo, al hablarlo, al escucharlo, usted lo conoce. ¿Quieren conocer a Dios? Miren, mediten sobre la vida de Cristo. Con todo su amor, con toda su paciencia, con su misericordia, pero también con su santidad. Él sí se arrimaba a los pecadores, amaba a los pecadores, pero siempre les decía, vaya y no peque más, porque Cristo es un Dios santo. Cristo es el Verbo, es la expresión del Padre. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es exactamente como Cristo. Cristo es exactamente como nuestro Padre Celestial. Cristo le dijo a Tomás una vez, Tomás, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Por qué?
porque Cristo es el verbo, es la expresión del Padre. Cristo es un Dios en una persona, y es una persona de suma misericordia, de amor, de perdón, listo para perdonar, amoroso, cuidadoso, protectora. Dios se ha manifestado en Cristo. Él es el verbo de Dios, es la manifestación de Dios. Estudien y mediten sobre la vida de Cristo. No se guíen por algunas apariencias, por algunas ideas de alguna porción de la palabra de Dios, alguna expresión de la santidad de Dios o de la ira de Dios y llegar a una conclusión equivocada. Dios es justo. Dios tiene que juzgar. Ahora mismo estamos leyendo cómo Él va a caer sobre la tierra o venir a la tierra y caer sobre sus enemigos de una manera contundente, de una manera fuerte, donde ya dijo basta. Pero podemos conocer a Dios a través de la persona de Cristo. Miren versículo 14. No solamente vemos el fiel y el verdadero, y también vemos el verbo de Dios, pero también vemos Él como general del ejército, de un gran ejército. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Victorioso. Victorioso Él viene a reinar sobre la tierra. Y dice con los ejércitos celestiales. No se sabe muy bien exactamente quiénes son, si somos solamente los hijos de Él o si son los ángeles de Dios, una mezcla. Pero Él viene con un gran ejército, todos sobre caballos blancos, cubierto de lino finísimo, para reinar con Cristo. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Y Él la regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Llegó el fin de su tiempo de gracia. Los que han rechazado a Cristo, han rechazado su gracia, ha llegado el momento de juicio. Acuérdense que han pasado años donde Cristo ha esperado que el mundo y la gente se arrepintiera. Cuando Él anunció a Noé que iba a juzgar la tierra, y Noé empezó a promulgar el juicio, la venidera juicio de Dios, esperó más de 100 años, esperando que la gente se arrepintiera de su pecado y de su maldad. Y llega el momento que Dios tiene que juzgar, y viene con ese gran ejército, vestido de lino finísimo. Vendremos en victoria, vendremos con gozo, vendremos con paz y con victoria. ¿Cómo se siente uno después de algo tan insignificante como un partido importante cuando su equipo gana? Está contento, está gritando, está alegre. Imagínense cuando venimos con Cristo sobre esos caballos victoriosos para comenzar el reino de Cristo, la alegría que tendremos, la alegría y el gozo que vamos a sentir, que los ángeles van a sentir, que Cristo va a compartir con su pueblo. Hoy sufrimos, hoy a veces hay tristeza, hay preocupación, pero miremos adelante a ese momento. Esperemos en el fiel y el verdadero
que va a cumplir su promesa y que no puede decir mentira. No puede decir algo que va a pasar que no pase. Va a pasar en su tiempo. Y quizás Dios espere muchos años. Pero va a haber un día de alegría, un día de gozo, un día de ver a Él juzgar esta tierra. Y con tanto poder, mire lo que dice acá en versículo 15. Su boca sale una espada aguda. O sea, en otras palabras, con su palabra, Él va a ganar la victoria. Esa espada que va a matar y conquistar tantos enemigos, simplemente hablándolo, tanto poder que tiene Él. No va a ser difícil, no va a ser una batalla. Aparentemente Él viene y los que están sobre la tierra, que no creen en Cristo, van a rechazarlo y se van a oponer a Él. Esto es la guerra del Armagedón, donde se van a oponer a Cristo, donde van a intentar matar o pelear en contra de Cristo. Pero tanto poder que tiene con solamente su palabra, los va a conquistar y los va a destruir. Y como dice aquí, dice en la última parte del versículo 15, Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahí Él va a manifestar su ira justa y verdadera y correcta, y ahí Él va a juzgar. Estamos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. Apocalipsis 19, 15. Y como Él describe, Él pisa el lagar del vino, como una persona que junta las uvas y los aplasta con sus pies. Cristo va a venir y con sus pies va a aplastar al enemigo y van a morir instantáneamente. ¿Por qué? Porque nuestro Dios tiene poder. Y eso debería animarnos, hermanos, en nuestras luchas y nuestras dificultades. Nuestro Dios no es débil. Nuestro Dios puede obrar y quiere obrar en nuestra vida y a través de nuestra vida. Debemos confiar en su poder y Él viene a la tierra a reinar. Y vemos esa descripción de este conquistador, el Señor Jesucristo. Pero número 2, vemos la descripción de los que Él va a conquistar, a sus enemigos. Miren sus enemigos que Él va a conquistar. Versículo 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. El capítulo comenzó con la gran cena de las bodas del Cordero, la cena de los creyentes gozándose con el Señor. El capítulo termina de la cena de los incrédulos que no van a comer en un banquete de alegría, al contrario, van a ser comidos por los aves de rapiña, por la muerte de la victoria de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Es la batalla de Armagedón. En Apocalipsis 14 y Apocalipsis 16 ya habló algo acerca de esa gran batalla. Y Cristo solo tiene que hablar. Tiene que hablar y Él va a vencer a sus enemigos. Nuestro Dios, otra vez, tiene gran poder. Ahora, Satanás se manifestó en la tierra a través de la bestia,
controlando la bestia, guiando a la bestia, y también el falso profeta, dándole poder para hacer milagros, para engañar a la gente. La gente se guía mucho por lo que ve y no por lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dijo Cristo? Bienaventurado el que no ve y cree la palabra de Dios. La fe verdadera es basada no en lo que uno ve, sino en lo que uno cree. La verdad, la verdadera fe tiene que estar basada sobre la verdad. Y a veces uno cree el engaño. ¿Por qué? Porque se está guiando por lo que ve a lo demás. Él va a hacer milagros, el falso profeta. ¿Por qué? Por poder de Satanás. Y Dios ahora Cristo va a vencer a la bestia y al falso profeta. Miren versículo 18. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Son los primeros que entran al lago de fuego, que es el infierno. El infierno fue preparado para Satanás, para los ángeles caídos, y esta bestia, este falso profeta son los primeros que son lanzados. Simplemente hablando, nuestro Dios tiene tanto poder y conquista a la bestia y al falso profeta. Y en versículo 21 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Noten que ellos no fueron lanzados al infierno, al lago de fuego. Ahora, los incrédulos ahora son llevados a un lugar de espera. Se llama el Hades. El Hades es un lago es un lugar de espera, un lugar de sufrimiento, donde están esperando ¿qué? Están esperando el juicio. Es como uno que va a una sala de espera antes de entrar a ver el médico. El Hades es el lugar de espera donde van los incrédulos para esperar el gran trono blanco que vamos a mirar en el capítulo próximo, donde Dios va a hacer pasar a cada uno que murió sin Cristo, sin creer en Cristo, y los va a juzgar a cada uno según sus obras, y su destino final va a ser un destino de sufrimiento, y el sufrimiento va a ser conforme a las obras que hicieron aquí en la tierra. Este sufrimiento conquistará la bestia, el falso profeta, y también a los que siguieron al falso profeta y a la bestia, y que le adoraron a él. Y Cristo va a reinar sobre la tierra con los creyentes. ¿Ven? Vienen con los creyentes, van a quedar sobre la tierra y reinar, y los que no creyeron en Cristo van a ser llevados al Hades a esperar el juicio del gran trono blanco. En el arrebatamiento de la iglesia, los creyentes son llevados a su presencia y se quedan sobre la tierra los incrédulos. Pero en la segunda venida de Cristo es al revés. Y vemos a Él conquistando
a la bestia y también al falso profeta. Y en capítulo 20, los primeros 3 versículos, vemos a Cristo conquistando a Satanás. Cuando Él conquista a Satanás, Él lo lleva al abismo para ser controlado, limitado, atado, dice la palabra de Dios. Es una manera de expresar de que Él está controlado. Noten versículo 1. Versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, es la misma persona, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y vamos a ver más adelante como al final de los 1000 años Satanás es soltado de ese lugar para mostrar una vez más su poder de engañar a los que nacieron durante el milenio y que no creyeron en Dios. Y lo vamos a dejar este tema para la semana que viene. Pero vemos a Satanás limitado, atado. Ahora, algunos creen que nosotros estamos en este tiempo, durante el milenio, una especie de milenio, porque Cristo venció al enemigo Satanás en la cruz, en el Calvario, pero Cristo y Dios a través de la palabra nos ha expresado y nos enseña que Satanás ahora mismo está suelto buscando a quien devorar, dice la palabra de Dios. En 1 de Pedro dice lo siguiente, escuchen, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás ahora está suelto. Y sabe que Él te tiene a vos, si conoces a Cristo como tu Salvador, te tiene en la mira. Si vos no conoces a Cristo, no sos hijo de Dios, Él no te tiene en la mira como a los creyentes, no te va a atacar. Pero dice la palabra de Dios que el verdadero Hijo de Dios tiene a nuestro enemigo presente y Él busca tirarnos abajo, tentarnos a nosotros, influenciar nuestra vida de alguna manera que seamos inútiles en las manos de Dios. Dice en Efesios, dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él está buscándote. Él está tirando sus dardos de fuego, de tentación, de pensamientos, de ideas, susurrando, como quien diría, en el oído para que dudemos de Dios, para que desobedezcamos a Dios, para que hagamos lo que es contrario a Dios. Él está bien suelto ahora y nosotros debemos estar atentos. Hay muchos creyentes cayendo como chorlitos, como quien dice, ¿no? En las trampas y la tentación de nuestro enemigo Satanás, porque no lo están tomando en cuenta. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en una lucha, estamos en una batalla espiritual y por eso podemos regocijarnos que un día Dios va a atar a Satanás, pero no gozarnos demasiado rápido, tempranito, porque ahora no está limitado, no está atado, no está confinado al abismo. El abismo no es el infierno. Todavía queda, según esta palabra, el tiempo para que Él sea tirado en el infierno y que sea juzgado
definitivamente. Hermanos, hay un gran día de victoria que nos espera a nosotros. Y tenemos que aferrarnos al fiel y el verdadero. Tenemos que meditar sobre el verbo de Dios, porque Él ha manifestado quién es nuestro Dios, cómo es Él. Y Él quiere reinar en nuestra vida. Él quiere guiar a nuestra vida. Y vamos a venir y reinar sobre la tierra con Él un día, con un gran desfile de victoria. Estemos atentos. Estemos atentos a nuestro enemigo, Satanás. Que no perdamos alguna recompensa que podríamos recibir por haber sido obediente a Dios. Estemos atentos a los engaños de nuestro enemigo. Nos hemos guiado por la vista, por lo que vemos. Dios no me ama, Dios no me cuida, Dios no va a proveer, Dios va a permitir sufrimiento. No nos dejemos llevar por lo que vemos. Aferrémonos a las promesas de Dios y recordamos lo que la palabra de Dios dice, porque Él va a cumplir sus promesas. Él va a venir victoriosamente conquistando a todos los incrédulos, los que se pusieron a Dios, la bestia, el falso profeta y a nuestro gran enemigo, Satanás. Aquí vemos el fin de la película. Ya sabemos cómo va a terminar todo. Así que confiemos en Dios y acerquémonos a Él, meditando en la persona de nuestro Dios. Vamos a orar al Señor.